Adolescencia y TDAH, adultez y TDAH. ¿Qué pasa cuando de niño no se nos detectó que teníamos una condición del neurodesarrollo como es el TDAH? Y de adultos y de adolescentes nos estamos dando cuenta que tenemos características que son propias del TDAH. Entonces, aquí te lo voy a explicar. Se supone que cuando tenemos déficit de atención, lo tenemos desde que nacemos. Es una condición del neurodesarrollo, por lo tanto es algo que es una condición del neurodesarrollo. Desde que nacemos ya tenemos esta condición. ¿Qué sucede? En muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos también lo tienen. Y entonces no se detectó a tiempo y en muchas de las ocasiones o estos tíos de adultos se dieron cuenta o también como adultos y como adolescentes empezamos a darnos cuenta que algo sucede. Recordemos que el déficit de atención e hiperactividad es una condición del neurodesarrollo. Por lo tanto, esta tiene tres ramitas. Yo hablo de tres ramitas porque me gusta hablar con palabras más sencillas hacia los padres y hacia las personitas que vamos a explicarles el TDAH. Las palabras técnicas son para nosotros, para ustedes es algo más, hablarles algo más sencillo. Entonces el TDAH tiene estas tres ramitas: hiperactividad, impulsividad e inatención. La parte impulsiva y la parte hiperactiva son muy notorias, son muy visibles, porque son niños que se ven rápidamente que son hiperactivos, son niños que se ve que son impulsivos. Eso es algo que no se puede ocultar. Y en los niños se ve sí o sí. Por lo tanto, también son características de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la infancia los niños son muy hiperactivos, son muy impulsivos, por lo tanto, muchas de las ocasiones los padres, sobre todo cuando son padres muy jóvenes, pues tienen esa paciencia, tienen esa parte de es hiperactivo, pero pues es un niño normal, es un niño que está feliz, que es feliz. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, lo he dicho en muchas ocasiones, que o llega a madurar este adolescente y se termina esa parte hiperactiva o continúan las características, los síntomas más fuertes, porque aunado a esto está entrando a una de las etapas más difíciles, que es la adolescencia. Entonces, se manifiesta aún más esta parte adolescente. Entonces, cuando estamos hablando de hiperactividad e impulsividad, recordemos entonces que son muy notorios. Son características infantiles, pero muy notorias. Cuando estamos hablando de una inatención, es cuando sucede que a veces no nos damos cuenta que existe el TDAH. ¿Por qué? Porque entonces, supongamos que están en esta escuelita y en la escuela no hay esta parte de atención. Más bien, sí, no hay esta parte de atención, el niño no está poniendo atención, sino que está en su propio mundo. Y llega este pequeño a casa sin saber lo que dijo la maestra. ¿Por qué? Porque está en su propio mundo, hasta que se le habla y se le dice, oye, te estoy hablando. Y entonces cuando el niño reacciona, y es cuando reacciona que está aquí, está en el ahora, está frente a una maestra. Mientras tanto, no está poniendo atención porque está en su propio mundo. De adolescente sucede lo mismo. Le hablas al adolescente y entonces hasta que vas y lo tocas o le hablas fuerte, entonces cuando reacciona, porque mientras tanto está en su propio mundo. Entonces son niños que normalmente esto sucede. Y probablemente esto sigue sucediendo, pero ya en la adultez, ya en la adolescencia, empiezas a agarrar técnicas que te ayudan de alguna manera a ir, son técnicas que te ayudan a ir en el día a día. Por ejemplo, agenda, recordatorios, que ahora el celular nos ayuda muchísimo con los recordatorios, la agenda. Existe agenda virtual, recordatorios, post-it, un diario, algo que nos ayude a que recordemos qué tenemos que hacer al siguiente día, esta cita, cosas que nos ayudan en que no se nos olvide, porque entonces ahora somos adultos, somos conscientes y estamos conscientes de que tenemos una condición del neurodesarrollo que en la infancia no se nos detectó y que ahora en la adultez tenemos otras alternativas y muchas herramientas que nos están ayudando. Entonces, por eso es tan importante que cuando se es niño, veamos, porque luego llega la edad adulta y me ha tocado mucho
que los mismos padres, al yo estarles diciendo, a ver, alguno de tus hermanos, a los padres los estoy preguntando, ¿alguno de tus hermanos tiene déficit de atención? Y entonces, al decirle las características, al principio me dicen que no. Después, al decirle las características, ellos mismos dicen, ¿sabes que sí? Y mi hermano ahora es drogadicto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es un niño que no se atendió desde la infancia, que no se le dio lo necesario para poder trabajar y para entender esta condición del neurodesarrollo desde la infancia. Entonces, llegan a ser niños rechazados por la hiperactividad, por la impulsividad, llegan a ser niños que no los quieren e inclusive en casa son también rechazados por su misma impulsividad. Más en la actualidad, ¿por qué? Porque tenemos muchos aparatos electrónicos que los tenemos como nana, es decir, la tele, la tablet, el celular, y preferimos dárselo a nuestros hijos para que estén quietos a entonces nosotros entrar en ese juego de jugar con ellos, entenderlos, ayudarles, darles herramientas, prepararlos para clase, para la escuela. En la escuela no puedes agarrar una tablet, no puedes agarrar un celular, por lo tanto en la escuela se desborda esta parte. Por eso es importantísimo que tú como adulto que ahora estás descubriendo que tienes TDAH, entonces entiendas a tu pequeño y darle herramientas que te hubiera gustado que a ti te las dieran de pequeño. Entonces, ahora que eres adulto, eres más consciente, eres más maduro y por lo tanto tienes más acceso a otras oportunidades que cuando eras niño. Entonces, por lo tanto, si tú tienes un pequeño así, pues hay que atenderlo. Si ya eres adulto, si ya eres adolescente, aunado a esta etapa difícil, pero también esta etapa importante porque entras en la etapa de ser niño, de dejar de ser niño, a la etapa adolescente. Entonces, ahora que estás viendo que tienes los mismos síntomas, entonces es importante o acudir con un especialista o tú ayudarte dependiendo de cuáles son, a qué ramita del TDAH vas, hiperactividad, impulsividad o simplemente falta de atención.